Y por supuesto que tenemos más en Noticiero Guatevisión. En este instante vamos directamente al análisis sin filtro con Ben Keichin y sus invitados. Adelante, Ben. Así es, María Luisa. Pues los diputados en el Congreso de la República buscan tácticas para lograr la reelección, aquellos que son tránsfugas. Además, un uniforme causó polémica este día. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Disfrazados. Pero antes los dejo con la nota del día. Al menos 76 diputados no podrán reelegirse por ser tránsfugas y están contra el tiempo porque los partidos políticos empezarán a postular candidatos entre septiembre y noviembre. Por eso la gran apuesta de los congresistas es la respuesta de la Corte de Constitucionalidad respecto al artículo 205 ter de la ley electoral y así poder modificarla en los próximos meses. Sé que hay un impedimento en el artículo 205, pero yo estoy consciente de que ya nuestros abogados, nuestros especialistas están ya trabajando en el asunto, ya estamos hablando con nuestros asesores y por supuesto le vamos a hacer la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Hay tiempo todavía los partidos políticos pueden correr sus asambleas y bueno, ellos buscarán a los mejores candidatos. Aunque a criterio de otros diputados es cuestión de interpretación y apelarán a que la Constitución no prohíbe la reelección de congresistas. Además el Partido Patriota no existe, yo estoy en FCN, soy parte de su Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral conmigo? ¿Quiere que me reelija por un partido que es inexistente o va a violar mis derechos de elegir y ser electo? Bueno, estamos haciendo obviamente los consensos suficientes y necesarios para reformar ese atroz acontecimiento. Nosotros estamos bien, aquí creo que le están dando mayor importancia al 205 de lo que no es. Ninguna ley de régimen menor es mayor a la Constitución y en la Constitución está clara que el diputado tiene derecho a reelegirse. El último as bajo la manga de los diputados y partidos políticos será atrasar las asambleas de proclamación para garantizar que no tienen impedimento cuando sean nombrados como candidatos oficiales. Buenas noches, comenzamos la semana en Sin Filtro con la etiqueta SF Disfrazados. Vamos con el primer tema de la noche y es esta expectativa de los diputados del Congreso de la República que esperan una resolución de la Corte de Constitucionalidad y los permita pues participar en las próximas elecciones a estos diputados que son llamados tránsfugas. De esto hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Fernando Espina y Daniel Herring. Muy buenas noches ambos. Hola, buenas noches. Comencemos con el primer tema y es este enredo que tienen en este momento los diputados que buscan postularse, buscan una reelección, pero que la tienen difícil porque ellos hicieron cambios en la ley electoral que ahora esperan la CC puede darles con lugar y les permita esta reelección a los que se cambiaron de partido. Daniel, ¿cómo ves el escenario para los diputados? No lo veo muy bien, sinceramente, porque dependen de la CC, es verdad. Y no sé hasta qué punto la CC, la interpretación política, porque como lo hemos dicho muchas veces aquí, la CC no solo... O sea, la CC lee políticamente el país, interpreta la Constitución a la luz de esa visión política. Yo no sé si la CC va a estar dispuesta a ponerle un sello al tema del transfugismo. Entonces, puedes hacer todos los argumentos que quieras. Yo creo que podemos tener una conversación sobre si está bien o está mal que les prohíban presentarse o si es limitante. Que esto es diferente sobre digamos, sus derechos. Yo, sinceramente, aunque esto suene un poco polémico, creo que los diputados tienen derecho a creerse que la curul es suya, porque los partidos son puras, no sé si el derecho es la palabra, pero los partidos son puras maquinarias electorales y ellos tuvieron que hacerse independientemente de cualquier cosa y en algunos casos pagar la curul. Entonces eso genera un problema de incentivos políticos que es normal que ellos se sientan como propietarios del curul porque en muchos casos lo pagaron o lo financiaron ellos mismos. ¿Qué quiero decir? Es una realidad política y esa realidad política genera una serie de, vamos a decir, modos de relacionarse políticamente entre los diputados y entre otras fuerzas políticas que están institucionales y no institucionales que están fuera del Congreso. Entonces yo, de fondo, si queremos decirlo así, de fondo,
yo sí creo que no es muy sano simplemente prohibir lo que no nos gusta, si queremos tener una conversación sobre este caso en concreto. Entonces, en resumidas cuentas, aunque esto suene raro, por lo menos en la parte sustantiva, si quieren teórica, yo me pondría, póngale todas las comillas a esto, del lado de los diputados, en este caso, ¿verdad? Eso es distinto a hacer la lectura de qué va a hacer la CC y si la interpretación política de la CC les va a favorecer o no. Y luego, o qué tiempos va a manejar la CC en medio de todo esto. Porque la CC puede agarrar todos estos recursos y ya sabemos que los tiempos de la CC son de la CC. Así es. O sea, esas decisiones no es como que no, lo hay y según la ley va a salir en 2 semanas, ¿no? En la medida que hay incertidumbre y se va acercando el momento en el que tienen que negociar todo tipo de cuestiones entre los diputados, a ver si la CC no lo retiene hasta el último momento. Y eso va a generar todo tipo de problemas para los políticos. No es un buen escenario para esos 83 o 76 o no sé cuántos son que tienen esa situación. Bueno, antes de continuar con la conversación, vamos con nuestro patrocinador. Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presenta. Y es el momento de Fernando Espina. A ver, Daniel dice... Presenta Fernando Espina. Daniel dice que el tiempo de la CC va en contra de los diputados, pero él está a favor de que se puedan postular a la reelección con otra marca partidaria, con otro vehículo electoral. ¿Qué dice Fernando? Bueno, vamos a dividir esto en 3 temas. ¿La CC les da la razón, sí o no? Vamos a poner un tema de fondo, que es el tema de derechos, ¿verdad? Vamos a poner un tema procedimental al centro, que es el tema legal. Y vamos a poner luego a la CC como un aspecto político. Entonces, en el fondo, el derecho es constitucional. Y como derecho constitucional, los diputados podrían libremente elegirse por cualquier partido porque la Constitución no lo permite. Y en la democracia no deberían de ser las leyes las que digan quién sí o quién no puede participar, sino que debería ser la ciudadanía con su voto la que decida quién tiene derecho a una curul. Ese es el tema de fondo. En el tema legal procedimental nos encontramos con una situación que esos diputados, ellos mismos, esos 75, votaron por esa ley, votaron por esa propuesta. Es cierto, hubo un aprovechamiento en un momento determinado cuando se presentó la enmienda de curul. El diputado que presidía al Congreso en ese entonces, Mario Taracena, eliminó un párrafo de ese artículo, y la eliminación de ese párrafo hizo que el artículo fuera aprobado de una forma que hoy, cuando lo leemos, hace ver que los diputados no pueden participar. ¿Por qué? Porque ese artículo dice, no es una prohibición para que él sea candidato, la prohibición es hacia los partidos. Dice, ningún partido podrá recibir en sus filas a un diputado que haya renunciado a otro. Entonces, solamente aplica a quienes ahorita están en el Congreso, pertenecían a un partido, renunciaron a ese partido y quieren volver a postularse. La redacción que ahí está solo les aplica a ellos. Entiendo que hay un error de procedimiento, porque ellos están de cualquier forma en las manos de la CC, no hay para dónde, están en las manos de la CC. Ya presentó, entiendo yo, un grupo de diputados una inconstitucionalidad por ese error del procedimiento. ¿Por qué? Porque en el momento que fue presentado, la CC dictaminó ese mismo párrafo que decía, ningún partido podrá recibir a los diputados por un periodo de 3 años. ¿Por qué? Porque entonces les dejaba que en el último año se abría una ventana de posibilidad. Pero le quitaron ese párrafo. Entonces la inconstitucionalidad que ya presentaron va en el sentido que dice, ahí hay un error porque la Corte no opinó sobre eso, entonces hicieron una cosa ilegal, ¿verdad? Eso, y es cierto. Ok, pero el tiempo político de la CC es otra cosa muy diferente. Entonces, como lo estaba mencionando Daniel. La inconstitucionalidad viene ya de ratos. Bueno, luego tenemos que van a hacer una consulta para ver qué opina la CC, pero la CC podría dar una respuesta que no es necesariamente la más favorable para ellos, porque ellos ya intentaron por una inconstitucionalidad, ahora también están intentando por una reforma de ley. Todas
las reformas que tienen que ver con la ley electoral y de partidos políticos tiene que regresar a la van CC. obligatoriamente a la CC. O sea, el tiempo y el señor que tiene todas las llaves está en la Corte de Constitucionalidad. Por el Parque Colón. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver en este caso? Hay que ver, diría yo, la integración de la Corte de Constitucionalidad y a quién le conviene. Miren, pensémoslo así. Si el día de hoy yo fuera una persona, soy como los clásicos caciques o dueños de los partidos políticos, pensemos en uno grande como la UNE. Si yo fuera la UNE, yo no estaría votando a favor que reformen el transfugismo. ¿Por qué? Si me voy a quitar a 75 competidores de encima. Yo no estaría votando. O sea, la alternativa de la modificación de la ley es difícil. Son muchos diputados los que se ven afectados por eso. Y hay todo un proceso interno de negociación. Claro, a eso que abre esa posibilidad. Pesa, ¿verdad? Entonces, yo no creo que tengan asegurados la reforma. Pero es una posibilidad, ¿eh? O sea, si fuesen menos, esos están condenados, pero realmente no. Pero ¿cuál es la negociación? Entonces tenemos nosotros aquí a un grupo de 75 diputados que están pensando que se van a quedar más que otra cosa sin inmunidad. Que va el día que dejen la curul, va a llegar el Ministerio Público de la CICIG y se los va a llevar a la cárcel. Ese es su principal temor, saber qué cosas han hecho, ¿verdad? Porque también hay un buen grupo de diputados que ya no se quieren elegir. Pero entonces nos encontramos con esta situación. Si yo fuera de esos partidos que lograron mantener sus filas, todos, UNE, Encuentro por Guatemala y los chiquitos, si yo fuera de esos partidos, yo no les daría mi voto. ¿Por qué? Porque me quito de encima 75 competidores que son los que la gente no quiere. Pero ¿qué pasa? Recordemos que está el financiamiento electoral ilícito en el aire. En el aire. Que puede ser una moneda de cambio en esta negociación. Eso es lo que se supone. Que puede hacer que estos otros partidos que sí están siendo perseguidos por financiamiento ilícito vengan y den su voto a favor del financiamiento ilícito a cambio del transfugismo. Digamos, pero igual vamos a la CC. Logran una negociación y logran los votos para modificar eso. Regresa a la CC. Vamos entonces a la CC. El tema son los plazos que la CC va a manejar. En cualquier caso, ya es la estamos CC contra los plazos y la integración de la CC. Recordemos que en la Corte de Constitucionalidad hasta el día de hoy hemos visto 3 votos en un sentido y a veces hay 1 o 2 que cambian. Pero los mensajes han sido contundentes de la CC en ese tema de los tránsfugas. Y en cuanto a esto, miren, la CC incluso puede variar su opinión. La CC si considera que para este momento del país, como lo decía Daniel, lo más adecuado es que estos 75 no participen. Puede decir que no. Y creo que es una decisión que va a ser apoyada en la opinión pública. La opinión pública estaría a favor. El punto es si va a haber grandes manifestaciones para permitir a estos diputados participar. Si la realidad es que por ahí no va la opinión pública. Es que ese es el punto. Para que se reelijan diputados manifestaciones en apoyo para que puedan ser reelectos. Ahí va a ser difícil que la CC sienta una presión del lado de opinión ciudadana, ¿verdad? O sea, es muy difícil que por ahí vaya la cosa. Vamos a la primera pausa. El corte, la etiqueta SF disfrazados. De nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presentó. Los diputados corren contra el reloj para conseguir la resolución favorable de la CC mientras esperan por las asambleas de los partidos políticos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche, SF disfrazados. ¿Qué escenarios les esperan a los diputados tránsfugas? En el primer bloque hablábamos de, las diferentes razones si la CC les va a dar a tiempo esta resolución que ellos esperan, esta consulta que los diputados están haciendo, o si les va a agarrar el tiempo por las asambleas de los partidos políticos. Es muy importante la integración de las listas y eso ya es una negociación compleja. No digamos si no tienen claro, no tienen certeza de si van a poder participar para 2019. ¿Qué escenarios tienen los diputados tránsfugas? Luego de un bloque en donde yo no les veo nada sencillo. Sí, claro, había un momento en algún corte que decía un diputado algo así como estamos viendo que la CC pueda resolver con los abogados y tal. No hay forma de que ellos obliguen a la CC a... Ahora, estamos claros que la CC les puede dar un salvavidas. Bueno, claro. Sí, pero eso es la Corte Celestial. Es como decir,
le puede tirar el salvavidas a la mina San Rafael, pero ahí están sin y ahí están resolver. Pasando el tiempo. Y eso se puede alargar, o sea, hay cosas que se resuelven con una diferencia de años, ¿verdad? Entonces ahí es donde obviamente va a haber todo tipo de recursos, amparos y demás, reclamando esos derechos, y al final va a tener que, por lo menos, resolver temporalmente algunas cosas, pero puedes hacer que el tiempo vaya corriendo contra los diputados. Yo de verdad no veo un escenario, veo algún escenario en el que se puedan presentar, pero no veo un escenario positivo en términos de la clase de acuerdos que tengan que hacer. No les veo tranquilos y con razón. No creo que haya un escenario en el que esté todo solucionado y estén tranquilos. No creo. ¿Qué pasa con el escenario para los diputados tránsfugas? A veces se piensa que es mejor saber que no van a poder participar para buscar otras alternativas de participación o de cuotas de poder en los partidos políticos, ya no sea por la vía de la curul, pero en este momento ellos no están claros si van a poder o no aparecer en la boleta, mejor dicho, en el partido al que pertenecen el próximo año. Así como está la ley, no pueden ser ni candidatos a alcaldes, ni a diputados, ni a presidentes, porque la prohibición dice que un partido no los puede aceptar. Entonces es una prohibición bastante complicada. Yo creo que por el bien de la democracia, a mí me gustaría que ese asunto no se resuelva. A mí me gustaría que por el bien de la democracia o se resuelva en sentido negativo, que la Corte de Constitucionalidad no dé luz verde para que esto pueda ocurrir. ¿Por qué lo digo por el bien de la democracia? Porque yo creo que hasta a día de hoy, y con las estructuras partidarias que existen en el país, hay muchos diputados que son dueños de su espacio, son caciques, son dueños de un pueblo. Entonces estos diputados, la única forma que podemos evitar que continúen o que por lo menos lleguen un periodo más es a través de esto. Ese sería mi deseo, ¿verdad? Que ya no tengamos a diputados como los que estamos viendo hoy, que han sido tradicionalmente cambiándose de partido. Ahora, ¿y cuál es el principal punto aquí? Que la mayoría va del bancada del partido oficial. ¿Qué respondes a lo que dice que se les está vedando su derecho de participación? Mira, legalmente, yo lo que te respondo es, bueno, la Constitución dice una cosa, pero como está ahorita la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley constitucional, que tiene casi el mismo rango que la Constitución, yo te diría, ahí hay un asidero legal. La Corte de Constitucionalidad podría dejarlo como está. Asidero legal puede haber. Porque realmente la verdadera depuración debería de ocurrir en las urnas. Y la decisión no se ha dado. Debería, bueno, pero con las condiciones de país que tenemos tampoco la podemos esperar. Pero hemos visto que hay una depuración vía judicial que también es legítima, ¿verdad? Sí, está bien. O sea, que se está dando, hay procesos legales en curso. Es como Lula en Brasil, ¿no? La gente me va a votar, sí, pero tienes un proceso que ahí puede opinar quien esté a favor, quien esté en contra. Lo que sea, digamos, y sobre los detalles del mismo, pero por el proceso judicial tiene que estar sometido a otra clase de criterios que no a la popularidad. Y lo mismo va a funcionar para estos diputados. Claro, ese es otro nivel de análisis el que está haciendo Fernando, que es la conveniencia política. Entonces, claro que yo lo decía al principio, a mí me parece que tienen razón a la hora de exigir derecho a poder participar. A mí me parece que eso sí tiene. Ahora, ¿es eso conveniente políticamente en estos momentos? Pues no sé si conveniente, yo creo que la expresión la dijo muy bien Fernando, es más, tienes simpatía pues a uno una parte de su corazón le da simpatía que lo estén pasando mal y que estén teniendo problemas para llegar a acuerdos, porque tienen incertidumbre si se van a poder presentar o no, pero bueno, esto ya es una sensación más, si se quiere, más emocional. Porque hay quien diría, ellos modificaron la ley, no se dieron cuenta, bueno, es que es su merecido. Claro, pero eso es emocional. El asidero legal lo ve políticamente, el timing político. Pero volvemos a lo mismo. Es que no hay, o sea, yo lo he repetido 1000 veces, cada vez que lo digo se me tiran 40 abogados encima. Espero que no sea el caso que no sea Fernando uno de ellos. Pero al final puedes argumentar inteligentemente y de una forma jurídica de un lado y de otro, como en casi todo lo que dice la CC. Sí. Al contrario de muchos que intentan demonizar lo que ha estado haciendo la CC, se puede argumentar con cierto grado de lógica de un lado
y escuchas lo otro, digamos, la versión contraria, y también te hace lógica. ¿Cuál es el criterio decisor? El político. Esto es político. Yo coincido plenamente que por ahí se van a ir. Que la decisión no tiene que ser meramente legal, que puede ser una decisión política, porque incluso la Corte de Constitucionalidad puede actuar de oficio. Y cuando la Corte vio que ese artículo estaba malo, lo pudo haber enmendado y no lo ha hecho. Ya tiene una inconstitucionalidad planteada. Entonces yo creo que esta decisión puede ser una decisión de sobre qué conviene a la democracia del país y cómo está integrada la Corte. Y esa integración de la Corte nos puede decir mucho. Los acuerdos que pueda tener UNE con esto sobre el transfugismo pueden llegar hasta la Corte de Constitucionalidad. ¿Pero esa conveniencia política la ven ustedes expresada en un texto o será que la vamos a ver dejando esos recursos al tiempo? Y acuérdense, en las asambleas de los partidos políticos se tienen que realizar en fechas de calendario. Que sentenciar algo. Tienen que resolver. Tienen que resolver algo. Porque sí... Pero si resuelven cuando ya están integradas las listas... Ese es el punto. Si pasa un caso Mina San Rafael, que es una posibilidad. ¿Cuál es el punto? Nosotros ya vemos, como ha sido público últimamente, que muchos candidatos ya están buscando acercamientos, identificar personas, saber quién va a trabajar la campaña, con cuántos recursos cuentan. Y los que todavía están en esta impasse del transfugismo, ellos están mordiéndose las uñas porque van a perder su impunidad, porque van a perder su cacicazgo en un lugar determinado, que si se van un periodo, no vuelven. Es muy difícil, y más con los cambios que estamos viendo en el país. Entonces yo creo que ellos se la están jugando todas. Pero también pensemos nosotros que el capital político que ellos tienen es limitado. ¿A qué me refiero con que es limitado? La mayoría de tránsfugas o están aglutinados en el FCN, que es un partido que está, como todos los partidos que gobiernan, muriendo, y peor que muchos otros. De manera prematura, porque ningún partido oficialista estaba como en que está muriendo porque es el proceso de degradación tan rápido. Nunca habíamos visto un partido llegar y formarse con tránsfugas, como lo hizo la bancada de FCN. Entonces, una bancada que va muy en picada. Y luego tenemos a los restos de Patriota y a los restos de Líder. Entonces yo te diría, no es nada rescatable, ¿verdad? Yo creo que es un momento en el que no hay un respaldo político como para salvarlos. Bueno, que pongan otra gente y luego vamos. Y digamos, viendo el récord de la CC y el posicionamiento político de esta CC, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que van a salir, que Gloria Porras va a salir en defensa de los tránsfugas, de esta incluso Dina Ochoa ha estado en algunas decisiones con ellos en este tema de las tránsfugas. Entonces es muy difícil, digamos, ver una resolución totalmente diferente. Todo el tema de las comisiones, las salas de trabajo fue completamente unánime. Entonces yo, por eso digo, yo no siento que en la CC haya demasiadas ganas de resolver esto cuanto antes para que ellos estén tranquilos. Y ahí el reloj está matando. Yo creo que eso es a lo que hay que jugar, o a lo que están jugando, cerrarles el tiempo, cerrar también todas las oportunidades y que se den esas curules y que estas personas queden fuera. El reloj que está matando las posibilidades de los diputados tránsfugas para presentarse a la reelección. Eso teniendo en cuenta que no tienen tampoco asegurado que vayan a conseguir los 105 votos para reformarlo, ¿verdad? Entonces ahí yo vuelvo a lo mismo. Todos los tiempos son los tiempos de la celestial. Y yo le diría a los demás diputados que están peleando por el financiamiento y no están peleando por el transfugismo, para el financiamiento solo se requieren 80, para transfugismo 105. No hagan ese negocio. ¿No sería momento de estos diputados de ir pensando en integrar las listas con... Bueno, suele suceder, pero con el pariente, con el cercano, con, digamos, una lista B para tenerlas todo preparado para las asambleas? Movimientos de esos hay ya, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. No. O sea, y eso poner a tu primo no eres tú, ¿verdad? Entonces tu primo tiene su propia mente y su propia voluntad y obviamente están ahí y quieren ser ellos los que estén ahí porque no hay... La confianza nunca es 100%. Pero, Daniel, de eso a quedarse fuera de la lista, con otro diputado integrando las candidaturas, yo mejor preferiría integrar una lista B con personas cercanas donde puedes tener algún nivel de influencia a seguir esperando el milagro de la CC. Piensa también que el caciquismo no es heredable de una manera automática. Entonces, si tú eres una figura importante en un distrito determinado, sobre todo cuando eres una figura importante, ya sabemos que hay dentro de la lista hay algunos que no son ni siquiera importantes y no son ni siquiera conocidos ni en su distrito, ni mucho menos para
el listado nacional, pero los que sí son importantes, en la lista hay algunos bastante importantes, no es lo mismo. Tú no puedes agarrar tu capital político y trasladárselo al otro, aunque tenga tu apellido, y esperar que le voten en el mismo porcentaje que tú. Porque los acuerdos requieren de confianza, requieren de que se fíen de que los vas a hacer cumplir. Claro, incluso los acuerdos que nos puedan parecer acuerdos espurios e ilegítimos, pero hay un proceso político que no es trasladable y decir, va, yo tengo tantos votos, toma, te los voy a dar todos a ti. En ese proceso se pierde capital Somos político. un país de caciques. Las personas aquí en Guatemala tradicionalmente no votan por el partido, votan por el líder, votan por la persona. Pero hemos visto que el líder no puede heredar ese mismo no se puede, político, a eso me refiero. Entonces no creo que eso sea una opción. Yo creo que es momento de ver opciones nuevas, candidaturas nuevas, personas nuevas, porque si no también estaríamos confirmando esto que todos los ciudadanos nos tiene harto, que es que los partidos son estructuras mafiosas familiares, que lo que estamos viendo es aquí, el partido se vuelve una estructura económica familiar, es el modus vivendi de una familia. Y se mantienen, tratan de mantener esa operación. Yo, padre, pongo a mi hijo, a los primos, a los sobrinos, a los que no entran al Congreso conmigo, los meto al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos que ya se rompa de una vez por todas. Por eso me parece que estos caciques, muchos de ellos, sería una buena opción para... Algunos de ellos saldrán golpeados, sin duda, si la CC no mueve un dedo para definir qué pasa con el tema de la reelección de los tránsfugas. Vamos a la pausa. La etiqueta SF disfrazados. Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presentó. Al regresar, un uniforme que causó polémica en el presidente. ¿De qué se trata? Le hablamos al regresar. Este lunes el mandatario Jimmy Morales realizó una visita en donde se construyen los albergues de transición para los damnificados por la erupción del volcán de fuego, en la finca La Industria ubicada en el departamento de Escuintla. El mandatario fue acompañado de su gabinete, con quienes realizó un recorrido en la zona, mientras su vestimenta llamó la atención. Morales utilizó un uniforme del Ejército de Guatemala, mientras en su brazo izquierdo portaba el grado de comandante general de dicha institución. Cientos de usuarios en las redes sociales se manifestaron y algunos analistas indicaron que el mandatario no mostró igualdad hacia la población, inclinándose por la institución militar. Si bien es cierto, personal de tropa, sobre todo personal de tropa, estuvo pues de lleno apoyando a las víctimas de la tragedia, eso es... importante, hay que reconocerlo, pero también hubieron otras instituciones de socorro como los bomberos, toda la población guatemalteca estuvimos de alguna forma apoyando. No se puede adjudicar una sola institución la respuesta que se tuvo. La tragedia fue de grandes dimensiones, entonces creo que fue necesario el concurso del esfuerzo de muchas instituciones, muchas personas en lo particular. En fin, el país es el que ha estado respondiendo ante estas tragedias. Al final del recorrido, el ministro de la Defensa le entregó un sombrero de color negro al mandatario, el cual se lo colocó en ese momento. Así damos paso al segundo tema de la noche, esta polémica que se dio en redes sociales, también en la opinión pública, sobre la utilización de un uniforme. Dirán ustedes, pero ¿cuál es la polémica si es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Pero, ¿qué mensajes hay? Y tratemos de analizar un polémico uniforme. Comencemos con quién, a ver, ¿quién quiere entrarle al tema del uniforme? Daniel, a ver. ¿Por dónde comenzamos a ver esta controversia? Yo creo que hay que... Va, venga, a ver, Fernando, que supongo has de tener una opinión contraria a la utilización de este uniforme militar. Que yo te voy a decir una cosa. Cuando yo vi las primeras fotos en redes sociales, yo sentí una indignación terrible y sentí miedo. ¿Por qué yo sentí miedo? Porque, bueno, pensemos nosotros, yo tengo 40 años y en los años que yo he vivido, yo recuerdo que el último presidente que yo vi gobernando con un uniforme militar fue a Ríos Montt o a Mejía Víctores, por ahí. Es de lo último que yo vi. Y de ahí para acá hemos tenido incluso un presidente militar que no usó el uniforme. ¿Por qué? Porque la alta investidura de la presidencia, digámoslo de esta forma, no es simbólica, es muy simbólica. Entonces, cuando yo miro al presidente de la República vestido con un uniforme militar,
acompañado de un séquito de militares, lo primero que vino a mi mente, para ser así completamente sinceros, es: estos están planeando un golpe de Estado. El presidente está pensando... no estamos exagerando, espera, Fernando. Muchas voces en redes sociales no exageraron la utilización de esta indumentaria militar. Si algo hace redes sociales es exagerar. O sea, déjame expresar esta parte. A ver. Yo, y no te digo, yo no lo leí en las redes sociales. Yo lo vi vestido de militar y vino a mi mente: estos pueden estar pensando un golpe militar. ¿Por qué vino estas cosas a mi mente? Porque dije yo, bueno, el presidente se siente arrinconado, se siente solo, siente que la cooperación internacional le volteó la espalda, que toda la población le volteó la espalda, que ya nadie lo quiere, y entonces ¿en quién se ha refugiado él tradicionalmente? En el ejército. Y no sería raro que él diga: bueno, ¿saben qué? Les voy a demostrar que estoy con estos, que ellos están conmigo, y que si es necesario nos quedamos solos y nos volteamos con todo el mundo. Yo, que viví la época esta, sentí que esa podría ser una opción. Yo voy a ser el abogado del diablo, pero si el presidente es presidente y comandante general del ejército, ¿cuál es la polémica? Pero es simbólico, es muy simbólico. El presidente... Él mismo habla de que él está haciendo un gesto simbólico, entonces tenemos que hacer un análisis desde lo simbólico. Desde lo simbólico. Lo que tú estás diciendo es algo que nadie está cuestionando, y es: él tiene todo el derecho del mundo a ponerse ese uniforme. Es de facto el comandante jefe de los ejércitos. Entonces eso no es lo que está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa es un símbolo que él mismo en su explicación dice: estoy aquí como símbolo de apoyo a las Fuerzas ¿Por qué Armadas. no se vistió de bombero, como dijo la nota? ¿Por qué no se vistió del otro rescatistas? Parece que sí lo ha hecho, ¿eh? Parece que en sí lo ha otras hecho. ocasiones. Pero y digamos, también ha tenido su chaleco de Conred. De Conred, que lo hemos visto. Pero chaleco se lo ponen todos. Pero el simbolismo de utilizar un chaleco de Conred a una indumentaria militar es totalmente diferente. Es diferente. Es completamente diferente porque, mira, pensemos nosotros, él es el presidente del país, él representa la unidad nacional y estamos en un acto donde estamos atendiendo a unas víctimas de una tragedia muy grande, donde él sabía que iban a estar los ojos puestos en él, que iban a haber personas. ¿Qué visión le quiere transmitir él a la población y a esta gente? Quiere transmitir la visión de: el ejército es el que lo hizo. Entonces, en ese sentido, es muy simbólico. Es muy simbólico también que un presidente civil, que ya sabemos que ama toda la indumentaria y toda la parafernalia militar, se vista para un acto público, que no es un acto militar, de militar. Eso es muy simbólico. Antes de pasar con Daniel, yo creo que él lo que trata es que ve que el ejército tiene una apreciación positiva en la población, sobre todo por el papel que desarrollaron durante la emergencia, y él quiere un poco de esa popularidad. Y obviamente también darle un apoyo público a las Fuerzas Armadas. Es muy difícil saber y es muy difícil definir exactamente qué es lo que está pasando en la cabeza del presidente. Lo que pasa es que él no puede aislar el mensaje del contexto. O sea, estamos en Guatemala, esa clase de simbología tiene una serie de connotaciones, y no solo estamos en Guatemala en un momento de tensión política donde estas cosas se han discutido. ¿no? Se han discutido, digamos, con cierta preocupación las cosas que están pasando en algunos aparatos de seguridad. Y él llega y hace ese gesto. Entonces, no puedes esperar que sea lo mismo que están aquí poniendo fotos de que el presidente francés se puso un traje de piloto. Tú me contarás. No es lo mismo. No es lo mismo. Él se está poniendo un traje militar en Guatemala en este contexto. Y él no puede esperar que se separe ese contexto. Yo lo que diría es, para empezar, ¿qué tan común es que el presidente se ponga esta clase de trajes? ¿Qué tan común ha sido en los códigos del país, de la democracia guatemalteca, democrática desde el 85? No lo hizo ni Otto Pérez, ni para tomar posesión. Y ahí es donde yo creo que tenemos, porque cuando uno dice una frase en Guatemala, no es lo mismo que si la dice en España. No es el mismo contexto. De hecho, dígamelo a mí, que uno mete la pata diciendo ciertas expresiones que aquí significan otra cosa, ¿no? En un lenguaje muy coloquial. Pues esto de los símbolos funciona exactamente igual. Yo no puedo trasladar lo que significa ponérselo en otro sitio a ponérselo aquí. Y cuando has tenido una tradición presidencial en Guatemala donde nadie se ha puesto este traje,
qué es lo que estás intentando decir. Tienes que ser muy delicado con esas cosas cuando ningún presidente antes que tú... ¿Cuántos años? Daniel, a ver, ¿y a quién le está enviando entonces el presidente este mensaje? Es porque muy el presidente dice en una de estas declaraciones, hay algunos que por deporte quieren hablar mal del ejército, yo no. ¿A quién les está enviando este mensaje el presidente de la República? Yo creo que solo voy a concluir una parte de lo que empezó a decir Daniel, que para mí es muy significativo. Y es, en Guatemala peleamos durante más o menos, o pelearon porque yo no era parte de ese pleito, pero tuvimos una confrontación de gobiernos militares con un enfrentamiento interno, que todo lo que el Guatemala decía es, superemos este conflicto armado interno que nos ha dejado tanto daño, que nos ha hecho tanto daño, pasemos de los gobiernos militares a gobiernos democráticamente electos, gobiernos civiles. Entonces, regresar con este uniforme para muchas personas es un símbolo de volver a esa época. Ahora bien, tu pregunta es muy importante. ¿A quién le está enviando el mensaje? Y yo, ¿sabes qué me diría? Bueno, muchas personas dicen, bueno, el presidente no tiene la capacidad de entender eso. Y yo creo que él no tiene capacidad. Creo que él es una persona básica y limitada. Pero creo que las personas que están alrededor suyo sí saben que hay muchas personas que lo asesoran a él, que dicen qué puede interpretarse de lo que está haciendo. Eso que dices, y puede ser tanto que lo está tirando para afuera, como que para mismas facciones internas dentro del ejército, que hay personas que pueden estar disgustadas, inconformes por la actuación de algunos que han manifestado algún tipo de posición. Entonces, algún círculo, digo, vístase para que vean que usted está de cerca de su cúpula. Lo que pasa aquí es que hay todo tipo de interpretaciones que podemos hacer, pero no hay que descartar, por ejemplo, que esto sea producto de el capricho, del ego y de la irresponsabilidad personal. O sea, hay una gran posibilidad que esa sea la razón en todo esto. No, ponme el uniforme, todo el mundo alrededor. De verdad, presidente, ¿no cree que mejor no es lo más conveniente no hagamos esto? No estoy diciendo que sea esa la cuestión, y es posible que estemos hablando de un mensaje mucho más de fondo. Lo que yo creo en términos generales es que todas estas connotaciones de las que está hablando Fernando, que son connotaciones obviamente que despiertan sentimientos, emociones, que hay una historia detrás. Y aquí estamos especulando. No, estamos especulando completamente, pero mi punto al final que yo creo, ese era mi punto. Yo creo que aquí el ejército ¿sale perdiendo? Yo no creo que salga ganando nada, porque básicamente lo que él explica es, él dice dos cosas completamente contradictorias. Primero dice, hay mucha gente que se mete con el ejército, mucha gente. Y luego, un poquito más adelante, en los 3 minutos que está hablando, dice, y he visto encuestas y el ejército es amplísimamente, por el 90 y tantos % de personas, es apoyado. Bueno, o son muchos, o tienen mucho apoyo popular, o son completamente marginales. Claro, pero las dos cosas a la vez no se puede. Entonces, ¿por qué es que te estás, o sea, una vez más, Jimmy, o el presidente Morales, es completamente contradictorio en muchas veces que interviene? Si hay tanto apoyo popular, tiene bastante más apoyo popular que tú. Es mucho más popular que el presidente del ejército. Es bastante más. Yo sí veo que pues intenta de alguna manera contagiarse de esa popularidad. Es lo que yo veo que trata de hacer. Y aparecer como un hombre fuerte, y hacer un poquito de comandante en jefe, de show y demás. O sea, ahí hay muchísimos factores humanos. Pero en ese proceso, yo creo que el que sale perdiendo es el ejército. Porque dice, yo estoy aquí, me he puesto este uniforme para apoyar al ejército. ¿Se está hablando ahora de lo bien que lo ha hecho el ejército? No. Pues el ejército tiene un apoyo popular. El ejército tiene un apoyo popular, no necesita que el presidente se ponga el uniforme. O sea, si hay 90 y tantos %, que es lo más alto que puedes ver en la historia de las instituciones políticas, es imposible superar un 90% de aprobación. Si es así de alto, ¿para qué te metes a defenderlos? Cuando tu aprobación está bastante por debajo del 90%. Entonces, si eso es lo que está pasando, deja al ejército donde está. Apóyalo con declaraciones, si quieres, y reconoce que no solo el ejército, sino que muchos funcionarios públicos de distintas dependencias lo hicieron muy bien, pero no utilices esa clase de simbología que al final pone al ejército en esta conversación.
violencia política, golpes de Estado, ese tipo de cosas que son obviamente, pertenecen a lo simbólico, y que el ejército, este ejército de Guatemala de hoy, yo estoy convencido que no está dispuesto a nada de eso, por mucho que alguno, ya poniéndonos en el escenario de que alguno de los que asesoran a Jimmy Morales quiera mostrar fuerza con esa clase de símbolo, este ejército es democrático. Vamos a la pausa, SF Disfrazados, volvemos con más. Llegó la euforia de nuestro futbolero Guay. Agencias Guay presentó. Comienza la carrera por los finiquitos en la Contraloría de Cuentas y escuche usted lo que ellos recomiendan para los futuros candidatos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Disfrazados. En el bloque anterior hablábamos de esta polémica por la utilización de la indumentaria militar de parte del presidente Jimmy Morales, pero regresemos a un lugar en donde la polémica se va a incrementar y la presión se va a incrementar también en los próximos meses. Estamos hablando de la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? La Contraloría General de Cuentas emite un finiquito que le permite a aquellos candidatos que quieren postularse, que estuvieron en un puesto público, bueno, correr por un puesto de elección popular, y a veces allí se traban las carretas. ¿Por qué el finiquito es polémico? Y la Contraloría ha dicho que la manera de agilizar esto va a ser por la vía electrónica. Pareciera que está tomando precauciones para que no haya un cuello de botella en los próximos meses. Fernando. Bueno, según la ley, cualquier persona que se va a postular a un cargo público está obligada a presentar, nosotros todo le llamamos finiquito, pero vamos a también hacer una explicación que no es un finiquito. Se llama constancia temporal de inexistencia de reparos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad legal de cualquiera que ha ocupado un cargo público dura 20 años. Entonces a mí no me pueden decir que ya estoy libre, porque durante esos 20 años me pueden investigar. Pero volvamos al tema. Entonces la Contraloría es la encargada de emitir este documento, al que le llamamos el finiquito, que hace ver que no tengo deudas en este momento con el Estado, y que por tanto sí puedo optar al cargo público. Pero ¿por qué se puede volver un cuello de botella? Tenemos 158 diputados, tenemos 340 gobiernos municipales. Cada uno de estos gobiernos municipales tiene como mínimo 7 personas. Entonces vamos a ver nosotros tramitando 340 mínimo por 7, 158 diputados. Pensemos, miren, yo me estoy equivocando, porque yo estoy diciendo aquí solo los que van a ganar, pero multipliquemos 25 partidos que existen por 158 diputados, por 340 candidatos a alcaldes, por tal. Entonces, ¿qué es lo que tradicionalmente ha pasado? Que el finiquito se ha vuelto un filtro. Según el contralor y la tendencia del contralor que esté ahí, puede hacer que se den o que no se den finiquitos. Es un arma política. ¿Es un arma política el finiquito? Como un arma política. A pesar de que la Contraloría está anunciando que hay procesos para agilizar la emisión de este finiquito, ¿va a ser una herramienta política? Siempre lo ha sido. Esto es como lo que decía un famoso militar español del franquismo, digamos. Eso que decía: a mis amigos, bueno, decía malas palabras, lo voy a decir más suave, dice: a mis amigos todo lo que quieran, a mis enemigos duro con ellos, ¿no? Y él decía: y al indiferente con la ley vigente, digamos. Claro, ahí lo que te encuentras es mucha utilización tradicionalmente de esta clase de mecanismos para quitar a candidatos políticos y para favorecer a otros. Y la porque corrupción siempre también dentro de la Contraloría, obvio, no hay que dejarlo por un lado. Muchísimo. Que hay un escenario importante, y es que sabemos, este contralor, sabemos, entre comillas, de qué lado está jugando, vamos a decirlo así. En esta coyuntura este contralor se ha puesto, vio por dónde iban las cosas y yo creo que inteligente y habilidosamente se puso del lado de todo este proceso, si quieres, de depuración, jugando en algunos casos administrativamente un papel complicado, ¿no? Porque ahí ya vio que estaba empoderándose la parte fiscal y penal y empezó a ser para muchas
funcionarios que tienen que ejecutar empezó a ser una gran traba, mucho más de lo que lo había sido riguroso, en otros digamos. momentos. Claro, es que si el nivel de rigurosidad lo aumentas, puedes hacer que se polaricen muchísimas cosas. El punto es que hay que cambiar Contralor, y se hace en principio en octubre. Pero hay una serie de amparos que pueden llevar eso más atrás. Pero digamos que es octubre. El nuevo, claro, es el Congreso el que elige Contralor. Este Congreso. Este Congreso. Entonces, todavía el Congreso tiene un arma, vamos a decirlo así, y el Congreso sabemos que está controlado por la clase política tradicional, tiene un arma todavía para poder, introducir a uno de los suyos, vamos a ponerlo así con todo lo... que pudiese utilizar esta herramienta. Que se pudiese utilizar en otro sentido. ¿Qué pasa? Que si octubre ya estamos muy cerca del proceso electoral, muy cerca. Entras, noviembre, intentas, tomar control de la institución, llega diciembre, ya no hay tiempo. Ahí se acaba. Yo siento que ahí o ya tienen algo preparado y se saca de una forma que va a ser darse mucho color, o es muy difícil que sea este nuevo Contralor el que influya en todos estos procesos. Además, hay cierto retardo, digamos, en lo que puedes ver y revisar cuando se hace desde Contraloría. Y eso... como yo veo las cosas, según los términos legales... Señores, creo que tengo que finiquitar este análisis porque se nos ha ido el tiempo. Vamos a seguir con esto de la Contraloría en los próximos días. Vamos, Daniel, pero tenemos que pasar con la dama de la noticia, con Marelisa Gómez, y la nota curiosa. Entonces sí. Gracias, Ben Keichin. Gracias también a Fernando y a Daniel por ese análisis sin filtro. Nosotros queremos presentarles una nota curiosa, porque un hombre cavó debajo de su casa un laberinto guiado por el cielo. Ahora es una atracción turística. Tosia Garibian le pidió a su marido que le hiciera una bodega para conservar las patatas, pero nunca imaginó que excavaría un laberinto subterráneo. Ahora es una de las principales atracciones de Armenia. Cuando le preguntaba qué hacía, me decía que recibía los programas de arriba. Yo no le creía y le decía, ¿qué programas? ¿Para que los hagas tú? ¿Cómo? ¿Por qué? No planeaba su trabajo antes, yo solo veía la parte ya hecha. Así, afirmando que era guiado desde el cielo, Levon Arakelian perforó una red de salas y túneles en la tierra ocre debajo de su casa en Aring, un pueblo de 6.000 habitantes cerca de Ereván. Durante 23 años trabajó cada día más de 18 horas, haciendo solo una pausa para una siesta. Solo dormía 3-4 horas, yo lo llevaba. Vivíamos arriba y cuando dormíamos, los niños podían despertar en medio de la noche y escuchar el sonido del toc, toc, toc. Pasó 23 años ahí abajo. Lo prefería más a estar aquí arriba. Sin planos, el hombre afirmaba que veía en sus sueños lo que tenía que hacer y excavó a más de 21 metros de profundidad un laberinto de 280 metros cuadrados con herramientas manuales. Tras fallecer de un paro cardíaco a los 67 años, su esposa Tosia decidió sacar partido al extraño patrimonio y lo abrió al público. Ahora visitantes de todo el mundo descubren el laberinto divino de Levon. Bien, así hemos llegado al final de esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo por supuesto su sintonía, como lo hacemos todas las noches, e invitándolo a que sintonice mañana a las 9 en punto de la noche. Hasta pronto.